día con Willax. Ayer se llevó a cabo la audiencia de alegatos finales de Martín Vizcarra. Se presentó ante el Poder Judicial. Ya se ha fijado fecha para la lectura de sentencia, que será el próximo miércoles. Y claro, cuando estaba allí frente de los jueces, él dijo que es el político más odiado de Willax, entre otras cosas. Y puedo decir que tengo un orgullo un poco raro, porque soy definitivamente el político más odiado por Willax. Así de orgulloso, Martín Vizcarra empezó sus alegatos finales en este juicio que se le sigue por los casos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, victimizándose como siempre. Horas antes, el popular lagarto llegaba a la sede del Poder Judicial muy confiado y seguro de que esta vez tendría la sartén por el mango. Yo estoy seguro que después de escuchar los alegatos no va a quedar ninguna duda sobre mi inocencia. En esta última audiencia pudieron dar sus alegatos finales los abogados de las empresas Incot e Ixa, involucradas en el caso del Hospital de Moquegua, Astaldi y Obrainsa por el caso de Lomas de Hilo, hasta que llegó el turno para el doctor Erwin Sicha, abogado de Vizcarra, quien defendió con uñas y dientes de que su patrocinado no tuvo ninguna injerencia en la elección de empresas para la realización de los proyectos involucrados. Mi patrocinado no intervino en el proceso de contratación pública, no intervino en los actos previos al proceso de licitación, no intervino en el proceso de selección, no determinó el ganador del mismo, no aprobó la suscripción de un contrato y tampoco tuvo la facultad para intervenir en ellos. Un proceso que se vio interrumpido un breve momento cuando la directora de debates pidió que el abogado alce más la voz debido a la bulla que hacía la portátil a las afueras del recinto judicial. El proyecto especial regional Pasto Grande... Doctor, voy a tener que cortarlo porque en realidad la bulla no nos permite escucharlo con claridad. Y es que en la calle era otra la realidad que se vivía. Decenas de seguidores de Lagarto que con polos, banderas, carteles, globos y hasta parlantes con música demostraban a su líder su apoyo incondicional. Pero volviendo a la audiencia, luego le tocó el turno a Lagarto, quien, fiel a su estilo, dramatizó su intervención. Por eso yo les pregunto, señores magistrados, en esta historia, ¿quiénes son realmente los delincuentes? Y aquí estoy, en carne y hueso. No soy un holograma. Acá está Martín Vizcarra. Por último, Martín Vizcarra prometió estar presente en la lectura de sentencia, programada para el próximo miércoles 26 de noviembre a las 9 de la mañana. Delante de los tres magistrados he dicho que voy a venir la próxima semana, el miércoles 26 de noviembre a las 9 de la mañana, y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Una promesa que esperemos no caiga en saco roto y que el Lagarto esté en la sede del Poder Judicial el día en que un dictamen podría cambiar su vida para siempre. Bueno, ya hay fecha, ¿no? Va a ser el próximo miércoles el miércoles 26 de noviembre. Vamos a ver cuántos años, son por lo menos 15 los que se está solicitando para Martín Vizcarra. Que por cierto tiene muy presente a Willax, ¿no? Ve los reportajes, ve todos los programas, es nuestro más asiduo televidente. Hoy, cuando ingresaba, un periodista de Willax me dijo de que habían visto mi carro ayer en la Embajada de México, que si no me voy a asilar en la Embajada de México. Un periodista de Willax nos tiene presentes hasta en sus alegatos finales. Y es que al parecer, Willax está en la mente de Lagarto y nos ve hasta en la sopa. Pero hoy, sus nervios lo traicionaron, pues lo único que le preguntamos al iniciar la audiencia era si pediría asilo en México como Betsy Chávez, pero nada sobre su auto. Supuestamente podría usted pedir asilo a México, igual que Betsy Chávez. Mire, sobre el asilo están hace 5 años hablando de ello. Sobre un posibilidad de fuga, hace 5 años me están diciendo lo mismo. Y aquí estoy. Miren. Dicen que el pez por la boca muere y Martín Vizcarra, fiel seguidor de Willax, ya sabía sobre un sospechoso auto rojo parecido al suyo, estacionado a las afueras de la Embajada de México, y por eso se va de boca en la audiencia y dice que le preguntamos sobre su carro. Hoy, cuando ingresaba, un periodista de Willax
me dijo de que habían visto mi carro ayer en la Embajada de México. Preocupado, pues no es para menos, ya que en este canal desbaratamos cada mentira dicha en este juicio por Martín Vizcarra, como el haber consignado una dirección falsa de Urbaniza 3 de SAC en su proceso para una prisión preventiva, descubierto por el programa Contracorriente. Pero acá no. Acá no queda ninguna empresa inmobiliaria, una empresa constructora. ¿El ingeniero Vizcarra viene a trabajar acá? No. Para nada. E incluso le preguntamos sobre su supuesto trabajo dentro de su partido, descubriendo que no tenía horario laboral. Entonces es variable. Ok, pero acá no hay horario. No hay horario. También lo captamos saliendo de una reunión con la congresista Isabel Cortés, conocida como la Chabelita, en un local de campaña de Perú Primero. Y sobre su reunión con Chabelita, la reunión que acaba de tener con Chabelita. No logré reunirme. Lo hemos visto conversando con el ingeniero Vizcarra. Le he saludado. Pues. Claro, sí se reunió con él entonces. ¿Por qué no, mentir? no. Va a ser una lagarta ahora. No creo. ¿Va a ser una lagarta o no va a ser una lagarta? No sé. Y ahora, las cámaras de San Isidro captaron un misterioso auto rojo, muy parecido al que él usa, y que estuvo a las afueras de la Embajada de México, el día del famoso asilo de Betsy Chávez Chino. No ha estado en ningún momento en la Embajada de México su auto rojo. Falso, completamente falso. Por supuesto, el lagarto niega en todos los idiomas haber ido a la Embajada de México y mucho menos haber tenido comunicación con la ex premier. ¿Usted ha tenido comunicación con Betsy Chávez antes del asilo o no? ¿Ah? ¿Antes del asilo algo se ha comunicado con No, nada. Nada. Lo cierto es que a pesar de su aparente seguridad en este juicio que tomó un año, será la justicia peruana la que el próximo miércoles determinará si el rostro de Perú Primero miente y finalmente queda encerrado tras las rejas. Bueno, el próximo miércoles se va a saber la sentencia a Martín Vizcarra. Está en nuestros estudios el abogado penalista Andy Carrión. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, Perla. Gracias por la invitación. Martín Vizcarra sueña con Willax, tiene pesadillas con Willax, dice que se enorgullece de ser el político más odiado de este canal. Lo cierto es que en este canal se han hecho una serie de revelaciones en cuanto a su condición como trabajador de una empresa cuya dirección era inexistente, en cuanto a la forma de pago también a través de esta empresa, los terrenos que en este momento supuestamente está vendiendo al norte del país y una serie de detalles que, doctor Carrión, ¿pueden inclinar la balanza de pronto hacia una condena contra Vizcarra? Bueno, primero decir que cualquier medio de comunicación tiene más bien la obligación de investigar si la información, que en este caso un acusado como Martín Vizcarra, es una información fidedigna, sobre todo si le está brindando al juzgado o al tribunal que lleva adelante un juicio tan importante que él ahora mismo enfrenta. Así es que yo creo que esas críticas vienen más bien para desviar la atención de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es de que ya la próxima semana, Perla, vamos a poder asistir a la sentencia que va a emitir este tribunal. Por todo lo que hasta ahora se ha venido advirtiendo de lo actuado en el juicio, Perla, al parecer existen altas probabilidades de que más bien se imponga una sentencia condenatoria. Recordemos de que aquí no solamente tenemos colaboradores eficaces, testigos protegidos, sino además, lo más importante en este tipo de casos, la trazabilidad de los dineros. Es decir, cómo, y esa es parte de la imputación que ha realizado Germán Juárez Atoche, que es el fiscal responsable, cómo Martín Vizcarra habría recibido los dineros que se le imputan, habrían sido en contraprestación por beneficiar a las empresas como por ejemplo Obrainsa. Así es que eso es lo medular en este caso. Ya se avecina una sentencia condenatoria. Yo creo que aquí Willax lo único que ha hecho es investigar sobre la información que ha brindado Martín Vizcarra al juzgado en su oportunidad. Y lo seguiremos haciendo. Que no le quepa la menor duda al señor Vizcarra. Ahora, para hablar sobre el tema medular del proceso, ¿cuáles son esos argumentos contundentes que usted considera que podrían derivar en una condena a Martín Vizcarra? Entiendo que ayer también el fiscal ha presentado 7 pruebas excepcionales. Lo que se le imputa a Martín Vizcarra es que durante su época en la que él regentó el gobierno regional de Moquegua, 2011 al 2014, él habría favorecido a algunas empresas como por ejemplo Obrainsa en 2 obras
empresas importantísimas, Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua, pero que habría recibido contraprestación para favorecerlos, ¿no? Alrededor de 2 millones, alrededor de 2 millones, y que el actuar de Vizcarra se habría desplegado infringiendo precisamente sus roles de gobernador. Eso es la imputación de fondo. Ahora, ¿qué tiene la Fiscalía para probarlo? Que es lo más importante, Perla. Tiene, por ejemplo, la versión de los propios directivos de la empresa Obrainsa. Tiene la versión de las personas que generaron los dineros y los recursos para poder ir retribuyendo esa contraprestación por parte de Martín Vizcarra. Tienen también, y esto es importantísimo, la geolocalización, es decir, si Martín Vizcarra en efecto se encontraba en la empresa o no, cuando los empresarios señalan de que eran las oportunidades de las entregas de dineros. Y eso se ha confirmado. Y eso durante el juicio se ha podido advertir, son pruebas que se han mostrado, que no han podido ser controvertidos por parte de la defensa. Así es que yo creo que aquí existe un caso sólido. Naturalmente, Perla, finalmente quienes toman la decisión son los jueces de en qué sentido van a resolver, pero si hablamos de sustento probatorio, de la imputación de este caso que ha llevado la Fiscalía a juicio, yo creo que es uno de los más redondos que tiene este equipo especial Lavallato. Permítame, doctor Carrión, tenemos una noticia de último minuto que tiene que ver con Betsy Chávez, porque el juez Juan Carlos Checli ha ordenado que se levante esta medida de comparecencia restringida que gozaba Betsy Chávez y está ordenando que se le dé plazo de prisión y además está ordenando su captura nacional e internacional. Dice la resolución del juez Juan Carlos Checli dictar prisión preventiva por el plazo de 5 meses contra la acusada Betsy Chávez Chino, ¿no? En fin, y además está pidiendo su captura nacional e internacional para Betsy Chávez. ¿Esto por qué es importante, doctor Carrión? En este momento esta señora se encuentra asilada en la Embajada de México. Todavía Perú no le ha otorgado el salvoconducto. Pero entiendo yo que a pesar de que el juez esté pidiendo prisión preventiva, ubicación nacional e internacional, las embajadas, las misiones diplomáticas son inviolables. Mi pregunta va por ese sentido. ¿Podría, a la luz de esa resolución del juez, entrar a la embajada, intervenir en la embajada y detener a Betsy Chávez, o esto es inviable? Mira, esta resolución que acabamos de conocer, emitida por el juez Juan Carlos Checli, cambia un poco el panorama de lo que ahora está sucediendo. Tú bien has descrito los hechos de que Betsy Chávez se encuentra el día de hoy asilada en la Embajada de México en Perú. Ahora, el hecho de que el juez ya haya decidido cambiar la situación o el estatus jurídico de Betsy Chávez, es decir, de comparecencia con restricciones, ahora una de prisión preventiva, y haber ordenado en la misma resolución su ubicación y captura, fortalece de alguna manera la posición del Ejecutivo de, al menos por ahora, Perla, no otorgarle el salvoconducto. El hecho de que el Estado peruano pueda ingresar a una embajada, sí, yo creo que es un tema un poco complicado, porque recordemos de que una embajada en nuestro país es como un territorio extranjero. Y es inviolable. Y es inviolable. Es como ingresar al país de México para sacar a un preso o a un perseguido político. Y esto ya sucedió, pero no obstante, en Ecuador, por ejemplo, cuando entonces vicepresidente estuvo alojado en una embajada mexicana precisamente, y el Estado ecuatoriano ingresó a la embajada, pero eso le ocasionaron muchos problemas a nivel internacional, ¿no? El rompimiento de relaciones, digamos, el desconocimiento del estatus internacional de lo que significa el asilo. Y yo me pregunto si es que vale la pena que nuestro Estado peruano se enfrente ya radicalmente al Estado mexicano a raíz de una perseguida ahora por el Poder Judicial, que es precisamente Betsy Chávez. Pero esto perseguida en el estricto, no de perseguida política, que es lo que está señalando. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Y hay varios, persona que tiene que responder como acusada. Y hay varios elementos que descartan calificarla como perseguida política. El más importante, recordemos de que ella estaba desde un inicio enfrentando el juicio con una prisión preventiva. Pero resulta que el Tribunal Constitucional, nuestro tribunal peruano, máximo ente rector de la jurisprudencia de nuestro país, le dio la libertad. Entonces, ¿qué persecución política existe cuando los niveles de control judicial y constitucional en nuestro país le han favorecido a Betsy Chávez? De hecho, la situación jurídica, es decir, que se encuentra alojada y asilada ya en la Embajada de México, ha sido promovida también porque en el Perú hemos respetado la comparecencia con restricciones y que ella enfrente este juicio en libertad. Entonces, de ninguna manera podría calificarse como una persecución política cuando los propios órganos, incluso el Tribunal Constitucional peruano, le ha otorgado la libertad. Para quienes
recién se conectan, entonces el juez Juan Carlos Checli, esta es una noticia de último minuto, ha ordenado que se cambie la situación legal de Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México, que ya no tenga comparecencia con restricciones, sino está ordenando mandato de prisión preventiva y además su captura nacional e internacional. Y estamos analizando este contexto con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Perú podría solicitar eventualmente la extradición de Betsy Chávez. O sea, ¿cuál sería el camino a seguir? De acuerdo, no puede intervenir en la Embajada de México porque es un territorio inviolable, es una misión la misión diplomática es inviolable, pero el camino de la extradición podría activarlo Perú. Y ahora bien, entendiendo que México le ha dado a ella un asilo por supuestamente ser perseguida política, entiendo yo que el manejo quedaría básicamente en temas de relaciones entre países, Perú y México, y ver si llegan a algún acuerdo, doctor. Dentro de los ámbitos de la cooperación, pero es este gobierno mexicano el que le ha otorgado el asilo a Betsy Chávez. De hecho, ella está asilada, solamente que por ahora en la Embajada Mexicana en nuestro país. Claro. Si es que el Estado peruano, a raíz justamente de esta orden del juez Checli, de emitir una orden de prisión preventiva, solicita la extradición, es poco probable que se la otorguen, porque finalmente la decisión última de si se le otorga o no la extradición es del Ejecutivo mexicano. Y si el Ejecutivo mexicano le ha otorgado el asilo, al menos durante esta gestión, durante este régimen mexicano, va a ser muy complicado de que se le pueda extraditar de México, porque en algún momento el Estado peruano también va a tener que analizar si otorga o no el salvoconducto. Así es que por ahora esa posibilidad de extradición va a tener que ser activada naturalmente en nuestro país a raíz de esta decisión del juez Checli, pero es poco probable que durante esta gestión del Ejecutivo mexicano se pueda acceder a esta extradición. Ahora, ok, activan el proceso de extradición en Perú, asumiendo que así sea. Probablemente no se lo dé Claudia Sheinbaum, como usted lo está diciendo esta mañana, por la afinidad además política que existe. Pero usted me decía que esta resolución del juez Juan Carlos Checli, que está ordenando prisión preventiva para Betsy Chávez y captura nacional e internacional, fortalece la postura de Perú en cuanto a no otorgarle el salvoconducto. Perú podría decir, esta señora ya tiene un pedido de prisión preventiva, orden de captura nacional e internacional, no vamos a concederlo. Y entonces, Betsy Chávez podría quedarse allí en la embajada de manera indeterminada. En el ámbito internacional, un precedente importante es el del fundador de Wikileaks, ¿no? Recordemos de que él también estaba alojado en la embajada en un país extranjero, pero estuvo durante muchísimo tiempo porque no se le quiso otorgar el salvoconducto para que abandone el país. Yo creo que a raíz de la decisión emitida por el día de hoy por el juez Juan Carlos Checli, no solamente fortalece la posición del Ejecutivo, sino que el Ejecutivo puede también argumentar de que esta dilación se debe más bien ahora a una resolución judicial, ya no necesariamente a un antojo o quizás a una oposición política en contra de Betsy Chávez o persecución política, sino que ya más bien sedimenta una persecución jurídica, que es legal, ya dije, no es una persecución política, y eso es importante porque el Ejecutivo de todas maneras va a tratar de aprovecharlo en ese sentido. No se llegó a los votos necesarios en el Congreso de la República para inhabilitarla. Se necesitaban 68 votos, se consiguieron solamente 63, se han presentado hasta 3 reconsideraciones. Finalmente, el día de ayer, la Comisión Permanente del Congreso aprobó este nuevo informe que sí propone nuevamente inhabilitarla por 10 años en el ejercicio de la función pública. Pero vemos un Congreso de la República que avanza y retrocede en sus pasos y le permite al abogado de Betsy Chávez utilizar el espacio del Parlamento Nacional para dar este relato de victimización política, ¿no? De persecución política. ¿Cuál es su comentario al respecto? Mira, yo creo que el Congreso de la República al día de hoy nos ha demostrado que una cosa es cuando tiene una actuación o apreciación pública de los hechos, y otra cosa es cuando realmente se enfrenta a las votaciones en el Congreso de la República. Muchos congresistas obviamente se pronunciaron a favor de la inhabilitación de Betsy Chávez, etcétera, pero luego el momento de los votos más bien reculan y no alcanzan las mayorías, porque querramos o no, incluso al día de hoy, Perla, existe apoyo parlamentario a la gestión de Pedro Castillo. Recordemos de que todavía están el ala magisterial, por ejemplo, que apoya a Pedro Castillo, o incluso Perú Libre, que algunos no apoyan a que se inhabilite a Betsy Chávez. Entonces, yo creo que por ahora, al menos en el Congreso, más allá de intentos de algunos grupos políticos de inhabilitar a Betsy Chávez, no se cuentan necesariamente con los votos. Y eso imposibilita... ¿Creen que tampoco procedería esta nueva inhabilitación? Bueno, veamos. Yo creo que eso depende también, Perla, de la eventual sentencia que emite el tribunal
¿no? Porque si el tribunal cumple con condenar, por ejemplo, a Pedro Castillo y también a Betsy Chávez, pues entonces el apoyo político que luego el Congreso de la República vaya a ostentar para inhabilitarlos estaría dado. Es decir, hay una decisión jurídica en la cual se les impone una sentencia condenatoria y por el delito de rebelión también ellos podrían utilizarlo para poder sedimentar y justificar muy bien una inhabilitación. De acuerdo. Pero al día de hoy yo creo que todo está supeditado a la eventual sentencia que vaya a emitir y estamos en la etapa final. Estamos, yo diría, antes de fin de año tendría que ya emitirse una sentencia, una decisión del tribunal en el cual cumpla o bien con condenar o bien con absolver a los imputados. Hay partidos políticos que sin duda van a buscar capitalizar, esa narrativa del preso político, ¿no? Del perseguido político, del preso político. Lo estamos viendo en el caso de Betsy Chávez, ayer con su abogado, lo estamos viendo en el juicio de Pedro Castillo y también lo estamos viendo en el caso de Martín Vizcarra. Y con esto quiero regresar al tema de Martín Vizcarra porque se va a dictar sentencia la semana que viene, el día miércoles. Entonces, hablábamos sobre la participación dentro del proceso de los funcionarios de las empresas que aseguran le pagaron la coima a Vizcarra para que a esas empresas les entreguen las obras. Hablamos del Hospital de Moquegua y de Lomas de Hilo. En el caso del Hospital de Moquegua son dos empresas, Incot e Ixa, ¿verdad? Y en el caso de Lomas de Hilo, Obrainsa, ¿y hay alguna más? Obrainsa. Obrainsa. Entonces, ¿qué es lo que han dicho puntualmente estos funcionarios? Bueno, lo que muchos de estos funcionarios han sometido a un procedimiento de colaboración eficaz ante la Fiscalía y cuando se someten a este procedimiento lo primero que tienen que hacer estos empresarios es reconocer el delito. Es decir, han reconocido de que en efecto ellos han contribuido con un pago corrupto a esta contraprestación o favorecimiento por parte de Martín Vizcarra. Así es que en principio ellos han colaborado de manera activa. El procedimiento de colaboración eficaz, Perla, implica no solamente la versión del empresario. Se han tratado de descalificar muchas veces esta versión de los empresarios, sino que implica también que aporten medios de prueba. Es decir, ¿de dónde sacaron los dineros, por ejemplo, para pagar a Martín Vizcarra? ¿Cuál fue la trazabilidad? ¿A quién se le dio? ¿Cuáles fueron las entregas? ¿Qué montos? ¿Dónde se encontraba Martín Vizcarra al momento precisamente de recibir los dineros? Y eso es lo que se tiene el día de hoy, Perla. No solamente la versión de estos empresarios, que son los directivos efectivamente de estas tres empresas que acabas de mencionar, sino además el fiscal les ha exigido que demuestren lo que ellos han señalado. Estas versiones de colaboraciones eficaces ya se encuentran homologados ante el Poder Judicial, es decir, ha tenido que venir un juez para exigir que lo que ellos han señalado ante la Fiscalía esté plenamente justificado con elementos de prueba. Si no, no habría sido posible homologar o dar la venia para que se califiquen realmente como colaboradores eficaces. Yo creo que este es el aspecto más notable que tiene la Fiscalía en este caso. Yo no sé si el pez muere por la boca, doctor, y no sé, señor director, si tengamos las declaraciones de ayer de Martín Vizcarra, ayer o estos días. La periodista Thais Casalino del programa Contracorriente de Willax le pregunta, ¿usted se va a asilar en la Embajada de México? Y él ayer en el juicio hace uso de palabra y dice, bueno, no, yo no me voy a asilar, me están preguntando, pero aquí estoy. Lo cierto es que se han visto unas imágenes de Betsy Chávez cuando llegó a la Embajada de México en un auto que se parece muchísimo al de Martín Vizcarra. Entonces, claro, uno dice, hay una conexión allí. ¿Ha habido algún tipo de coordinación, de favorecimiento? Yo te ayudo ahora, tú me ayudas después. ¿Cuál es su lectura política de esto, doctor? Bueno, yo creo que aquí habría que, si es que se dan esos elementos y quizás una noticia crímenes de la promoción a la fuga, pues entonces tendría que ser investigado por la Fiscalía correspondiente. Hasta el día de hoy, sin embargo, vemos de que sí, en efecto, Martín Vizcarra ha participado de las audiencias y yo creo que lo importante, a raíz de los precedentes de personas que han fugado antes de la emisión de una decisión, como Betsy Chávez, por ejemplo. Y como Nadine Heredia como también. Nadine Heredia, que el Ministerio del Interior, conjuntamente con el Poder Judicial, puedan tomar alguna medida para supervisar o controlar de alguna manera la presencia de Martín Vizcarra en el juicio. Ya, pero él en este momento no tiene, digamos, ninguna medida más allá, creo que evita salir del país. Una comparecencia, ¿no? Con ciertas restricciones, como el impedimento de salida del país. De acuerdo. ¿Qué podría hacer entonces la policía? ¿Un seguimiento de inteligencia? Lo que podría hacer la policía, porque no hay una orden judicial y nadie puede ser arrestado si no existe una orden judicial. Por eso se lo preguntaba, no hay un mandato. Lo que puede hacer en todo caso el Ministerio del Interior es resguardar las embajadas, ¿no? Previo precisamente a la emisión de la sentencia. Ya, pero resguardan la embajada, suponiendo, llega Martín Vizcarra, pero no hay una orden de
detención y ¿qué hace la policía? Bueno, no hay una orden de detención, pero esto podría ser informado de manera inmediata al juzgado, ¿no? Ese es un punto importante porque al menos, y es importante, pero a su vez hay un vacío normativo. Exacto, porque mientras la policía avisa, suponiendo que esto se dé, el señor ha llegado a la embajada, llama por teléfono, le contestan, el juez emite su resolución diciendo no y tal. O sea, sí, no podrían detenerlo, Perla, pero lo que sí podrían hacer es impedir que ingrese. Son dos cosas distintas, ¿no? No podrían detenerlo, pero sí impedir que pueda ingresar a cualquier embajada. Y esa sería, al menos al día de hoy, ante la inexistencia de un orden judicial, una medida inmediata, ¿no? Y resguardar precisamente a la embajada para que no pueda ingresar, pero no detenerlo. Yo creo que se estaría salvando por un lado la juridicidad, porque también el Estado no puede actuar de manera arbitraria deteniéndolo sin una orden judicial, y en segundo lugar al menos una medida inmediata de impedir que ingrese a cualquier embajada en la que él intente asilarse. Pero sí tiene impedimento de salida. Tiene impedimento de salida. Ahora, pero ingresar a la embajada lamentablemente no se interpreta como intento de salida del país, porque se encuentra en territorio nacional. Claro, pero la embajada es territorio extranjero, lo acabamos de ver en el caso de Betsy Chávez. Sí, pero al menos en la interpretación de impedimento de salida se refiere a abandonar el país como tal, no a asilarse en una determinada embajada. Ahí podría corregirse la ley, ¿no? Y ese es el punto del vacío normativo, ¿no? Claro. Porque no existe una norma en la que simplemente por intentar fugar se le pueda detener, o sea, un delito, u otra que se considere al Estado o a la embajada como un territorio nacional ya para efectos de la interpretación de abandono del país. Ese es un punto, digamos, flaco que tiene al menos la norma, pero que con la interpretación de impedimento de ingreso a la embajada podría solventarse al menos por ahora. Claro, lo acabamos de ver ahora con Betsy Chávez, que el juez Juan Carlos Checli ha ordenado prisión preventiva y su captura a nivel nacional e internacional. Pero aunque o a pesar de esa resolución, pues el Perú no podría ingresar a la Embajada de México porque se considera territorio inviolable y territorio extranjero. No así si Martín Vizcarra decidiera asilarse en alguna embajada. O sea, es ahí una contradicción en sí misma. Yo le preguntaba, y me gustaría insistir sobre el tema del discurso de la victimización política, del preso político y tal, porque no es coincidencia. Estamos en un escenario de elecciones. Vamos a ir a votar todos el 26 de abril del próximo año, y claro, hay partidos que están buscando sacarle el mayor jugo a esto. Lo hemos visto con Betsy Chávez, lo hemos visto con Martín Vizcarra, que quiere de alguna manera adherirle esos votos a su hermano Mario Vizcarra, ¿no? Pero también lo hemos visto con Guillermo Bermejo. Guillermo Bermejo, que está sentenciado por terrorismo en este momento y que le ha cedido de alguna manera su lugar en la postulación a Ronald Atencio, su abogado además, ¿no? En algún momento. Y claro, él desde la cárcel está coordinando políticamente y legalmente cuáles son los siguientes pasos que va a dar el partido político. Eso lo ha dicho el propio Atencio. Yo lo que creo a lo que juegan estos políticos que acabas de mencionar, por ejemplo, inhabilitados, ¿no? Martín Vizcarra está inhabilitado, ha sido inhabilitado hasta en 3 ocasiones por el Congreso para participar en cualquier elección popular. Lo mismo ahora, Guillermo Bermejo, a raíz de la imposición de la sentencia condenatoria, nada menos que por el delito de filiación terrorista. Y claro, lo que ellos, a raíz del personalismo político que existe en nuestro país, yo creo que están jugando a la fuerza de arrastre, ¿no? Es decir, el personaje público que se ve imposibilitado de postularse en las próximas elecciones, pero que utilizan esa imagen ya ganada dentro del ámbito político para promover a personas que sí podrían eventualmente ganar, no sé si la presidencia, pero sí quizás una curul, ahora que vamos a tener 2 cámaras de senadores y de diputados. Yo creo que Martín Vizcarra, por ejemplo, juega esa fuerza de arrastre, a diferencia de Guillermo Bermejo, que quiere poner a su alfil más bien, porque es su abogado. En este caso en el cual ha sido condenado, él lo representó, y en los múltiples procesos que estuvo, porque Guillermo Bermejo tuvo hasta que enfrentar 3 juicios. Este es el tercero en el cual se le impuso esta sentencia condenatoria. Así es que yo creo que ante la imposibilidad de la participación directa en la política, pues simplemente están promoviendo bien la adhesión de sus allegados o la promoción de ciertos alfiles, como en el caso de Guillermo Bermejo. Ahora, no hay ninguna prohibición en la ley que impida que una persona que está presa en este momento, como bien lo dice, nada menos que por terrorismo, pueda manejar desde la cárcel políticamente el partido político que busca este señor tenga una presencia en el siguiente Congreso. Y le hago la misma pregunta en el caso de Martín Vizcarra. No hay ninguna prohibición para que una persona inhabilitada pueda realizar coordinaciones políticas, dar mítines y tal, sabiendo perfectamente que él no va a poder asumir ningún cargo. No, la prohibición que se le impuso, por ejemplo, a Martín Vizcarra es una prohibición de postularse por sí mismo a un cargo de elección popular.
no tiene él inhabilitado su derecho de participación política de manera indirecta, es decir, él puede promover una candidatura, ¿verdad? O incluso puede ir a votar. Lo que él no puede hacer es elegirse a través de un cargo popular. Y lo mismo para Guillermo Bermejo. Entonces no existe al día de hoy, Perla, una medida específica que se les haya impuesto a ambos, por ejemplo, que les imposibilite ya no solo participar, sino además promover una determinada candidatura. Pedro Castillo, por ejemplo, muy a menudo se pronuncia en las redes sociales promoviendo también su partido político. No, y quiere ir al Senado. Quiere ir al Senado, aunque él el día de hoy no tiene ninguna medida en contra. Es decir, Pedro Castillo no está inhabilitado. Él puede ser senador o diputado. Y tampoco tiene una sentencia, al menos todavía. Y tampoco no hay una sentencia, ¿no? Dependiendo de lo que los jueces vayan a decir al final de este juicio por el delito de rebelión. Así es que yo creo que ante esta imposibilidad o una norma específica o una sanción, ellos sí pueden promover otras candidaturas. Y en el caso de Betsy Chávez, ella tampoco está pues impedida, ¿no? Ella tampoco está impedida, entonces ella podría eventualmente postularse a un cargo de elección. El impedimento tiene que ser expreso, ¿no? Y si no existe un impedimento expreso, ya sea a través de la inhabilitación en el Congreso de la República o a través de una sentencia condenatoria, tranquilamente pueden postularse a un cargo de elección. Recuerda, doctor, que hace algunos años en un debate presidencial precisamente salió una persona que estaba presa y le dieron permiso para ir al debate. Gregorio Santos. Estamos hablando de Gregorio Santos. ¿Se acuerdan? Y le dieron permiso para que vaya al debate. Lo llevaron enmarrocado al debate, habló y de ahí regresó a la prisión. Porque no tenía todavía una sentencia condenatoria en contra. Claro, él estaba con prisión preventiva. Estaba con una prisión preventiva, enfrentando muchos juicios, pero eso es lo que también podría suceder el día de hoy, ¿no? Así es que en tanto no existe un impedimento formal, pues pueden postularse a un cargo de elección popular. Me puedo morir. O sea, Pedro Castillo, en tanto no tenga una sentencia, en primera instancia, aunque sea, podría salir de Barbadillo, irse a dar y luego regresar. Si es que se postula como presidente de la República y organizan un debate presidencial, como en su oportunidad lo observamos con Gregorio Santos, pues podríamos ver repetida esa escena también en las próximas elecciones. Pero, a ver, no hemos aprendido nada entonces, porque quienes hablaron de esta reforma electoral y se formaron comisiones y se gastó un montón de plata, no miraron esto. Sí, además de que aquí se enfrentan dos derechos. Un derecho a la presunción de inocencia que habla en ocasiones de sentencia firme, aunque en el caso de Guillermo Bermejo, ojo que estamos ante una sentencia en primera instancia. O sea, podría apelado y podría. De hecho, que ya ha presentado su recurso de nulidad que va a ser analizado por la Corte Suprema, pero el día de hoy el impedimento se ha configurado, por tanto él no puede postularse. Pero yo creo que aquí hay una contradicción entre el derecho a la presunción de inocencia y también a la posibilidad de que el partido político pueda elegir a personas que no tienen antecedentes, porque si no se origina justo estas escenas que ahora estamos comentando, Perla. Sí, escenas que parecen sacadas de una película de Netflix. Bueno, ahora entonces, ¿cree usted que, regresando al tema de Martín Vizcarra, ¿cree usted que el fiscal Germán Juárez Atoche tiene los elementos suficientes como para lograr que finalmente condenen a Vizcarra? Y de ser así, ¿podemos creer en la palabra de este señor diciendo que sí se va a ir a cumplir su condena tal cual? El fiscal está solicitando nada menos que 15 años de prisión, Perla, por las dos obras que tú acabas de mencionar, el Hospital de Moquegua y Lomas de Hilo. El tribunal también puede decantarse por condenarlo solo por un hecho y luego imponer 6 años y no los 15 que está solicitando la Fiscalía. Pero por el trabajo advertido que se ha evidenciado, todos hemos podido observar, el juicio es transmitido públicamente, de cuáles son los elementos que han sustentado la imputación del fiscal Germán Juárez. Y yo creo que hasta el día de hoy al menos veo esa posición muy fortalecida. Finalmente, como señalo, es una decisión que van a tener que tomar los jueces, pero es muy complicado, al menos del trabajo que ellos vayan a realizar, a tomar los descargos de Martín Vizcarra cuando no han sido muy convincentes, ¿no? Por ejemplo, las visitas que realizaba a las empresas contratistas. Él dice que siempre visita después de que han ganado las buenas pros o las licitaciones, pero eso no es usual. Y en segundo lugar, la forma en la que se ha dado incluso algunos favorecimientos, porque si bien él recurre al hecho de que es un OPS, una institución internacional quien seleccionó finalmente al ganador de la licitación, lo que señala Germán Juárez en su acusación es de que él le brindó información privilegiada a la empresa para que la empresa pueda proponer el monto que se espera precisamente para que pueda ganar la licitación. Entonces ha habido también de parte de Martín Vizcarra, quien manejaba internamente la información, una contraprestación para favorecer de manera efectiva a la empresa que iba ya a ganar esta licitación. No, pero además quienes hemos trabajado
trabajado en temas de cooperación internacional, sabemos que estos organismos internacionales, como UNOPS, por ejemplo, que es de Naciones Unidas, generalmente participan, sí, pero más como veedores, hacen recomendaciones, hacen como una especie de check, ¿no? De filtro, pero finalmente quien toma la decisión, ¿quién es? Es el gobierno regional. De hecho, esa es parte de la imputación, porque la contradicción era, ok, si UNOPS es quien va a dar el contrato, pues no tendría ninguna participación al gobierno regional, pero quien adjudica y quien firma finalmente el contrato, Perla, es el gobierno regional. En este caso, quien lo representa, que es precisamente Martín Vizcarra. Claro, o sea, entonces no sería, digamos, un argumento sólido el de Martín Vizcarra. No, ha sido descartado durante el juicio. UNOPS eligió, no, UNOPS no eligió. Es más, lo que señaló en su oportunidad el fiscal Germán Juárez es del por qué, no habiendo advertido las irregularidades en el proceso, él simplemente no se rehusó a firmar un contrato porque le atribuyen la posición de garante a raíz de que los delitos contra la administración pública intentan resguardar la buena y correcta administración de los recursos del Estado. Entonces, él, ostentando esa posición de garante precisamente, debió de supervisar y vigilar que el contrato se dé en las mejores condiciones y si no, llamar a una nueva licitación en la que se resguarden todo un procedimiento transparente y objetivo de cara a los postores en aquella licitación. Bueno, es una situación complicada sin duda para Martín Vizcarra. Yo hacía una reflexión al inicio del noticiero el día de hoy. Qué terrible para todos los peruanos tener expresidentes o altos funcionarios que en este momento estén presos, procesados, inhabilitados. Es decir, bueno, eso habla muy mal, habla muy mal de nuestro país en el ámbito internacional y por supuesto nacional, pero la contrapartida de ello, Perla, es de que están siendo sancionados. Bueno, sí. ¿no? Y que el Poder Judicial con sus bemoles y también el Ministerio Público está funcionando. Que nadie está por encima de la ley. Incluso en el caso de Pedro Castillo eso lo señaló el Tribunal Supremo cuando le impusieron esta prisión por un delito en flagrancia, que es el delito de rebelión. La Corte Suprema señaló que ni siquiera un presidente de la República está por encima de la ley. Y yo creo que eso es importante, el mensaje que tú estás transmitiendo, que bueno, lamentable que tengamos a muchos expresidentes o bien en un proceso o bien en prisión, pero por otro lado el sistema está funcionando. Yo sí creo que hay una diferenciación, doctor, entre, por ejemplo, el fiscal Germán Juárez Atoche y no sé qué me dirá usted, y la manera como ha llevado a cabo la acusación contra Martín Vizcarra y otros integrantes, por ejemplo, del Cócteles, por ejemplo. Exacto, del equipo Lavallato, ¿no? Por ejemplo, con el caso Cócteles de Keiko Fujimori, que a Domingo Pérez se le cayó todo el juicio porque el tribunal dijo, bueno, señor, no al lugar, usted no puede acusar por cosas que no fueron delito en su momento. Claro sí. Y nos han tenido tantos años el fiscal jalando cámara para que al final no llegue a buen puerto. Es por eso que yo al inicio señalaba, Perla, de que... Y además vulnerándose los derechos de la acusada. Porque Keiko... Podremos estar en total desacuerdo con el partido político y tal, pero Keiko estuvo presa 3 veces sin que haya una sentencia. Y eso lo advirtió el propio Tribunal Constitucional. Es por eso que yo señalaba que el caso de Martín Vizcarra es uno de los más sólidos del equipo especial Lavallato. Y existen otros que no necesariamente les pueden atribuir esa cualidad. El caso más paradigmático es el caso Cócteles, ¿no? Es un caso que se sacó al caballazo, que antes de la elección pasada, el fiscal simplemente quería acusar. Luego tuvimos a un juez que le dio Perla hasta 19 oportunidades para que corrija una acusación. Doctor, ni a mi hija, la profesora, le da tantas oportunidades para que rehaga la tarea. Claro, y para que apruebe un examen. De verdad. Y luego advirtiendo todas las irregularidades, el caso pasó a juicio. Los jueces al inicio dijeron no vamos a anular, vamos a resolver todo ello al final del juicio. Tuvo que venir el Tribunal Constitucional como órgano de cierre para que advierta realmente las irregularidades que se daban y que ahora estamos discutiendo. Bien. Y el caso casi está fenecido, ¿no? Va a tener que ser el juez quien finalmente anule todo lo actuado, pero mira cuánto tiempo hemos perdido y sobre todo, Perla, cuántos derechos se han vulnerado en el transcurso precisamente de este juicio. Muchas gracias, doctor Andy Carrión, abogado penalista, por estar esta mañana con nosotros. Acabamos de presentar una información de último minuto porque el juez Juan Carlos Checli ha decidido levantarle la comparecencia con restricciones a Betsy Chávez, ordena prisión preventiva, ordena captura nacional e internacional y ella está con un asilo diplomático en la Embajada de México. ¿Cuáles son las repercusiones, el impacto? De inmediato, Albina Ruiz con más información y desarrollo sobre este tema. Muy bien, nos vamos a enlazar de inmediato con el doctor Vladimir Padilla. Él es abogado, experto en extradiciones. Doctor, gracias por esta comunicación.
Buenos días, Revina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A tus órdenes. México, a partir de este cambio, puede entregar a Betsy Chávez, que aparentemente continúa, y decimos aparentemente porque no hay ninguna señal de que así sea hasta el momento, asilada en la Embajada de México. Mira, en realidad el aspecto del asilo y sobre la prisión preventiva son dos aspectos diferentes, ¿no? En primer término, desde el momento que México la califica como una asilada, está señalando de que ella es una perseguida por razones políticas. Entonces, en ese sentido, el tema de la prisión preventiva no le cambiaría la situación actualmente sobre lo que han fundamentado la decisión de declararla asilada, ¿no? Ahora, y en términos legales, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay alguna figura, digamos? Porque estamos hablando frente a una resolución que inclusive ordena captura internacional, ¿no? ¿Cómo se llama claro, esto en ¿qué es lo que va a diferenciar esto? Sí. Lo único que va a diferenciar es que antes del día de hoy la señora podía salir de la Embajada de México, ir al cine, ir a cualquier lado y volver a la Embajada. Hoy en día no. Hoy en día, al momento que salga y la autoridad policial la puede encontrar fuera de la Embajada, o si le puede encontrar en cualquier otro país, va a poder ser aprendida y de vuelta al Perú, o podrá ser arrestada e internada inmediatamente en un penal, ¿no? ¿Y si nunca sale de la embajada? ¿La policía puede entrar? No, tratándose de una orden de captura. No puede ingresar. Ajá. No puede ingresar. No puede ingresar. Quedará, mientras tanto, como una huésped de México hasta que las circunstancias no cambien, ¿no? Por eso que Perú, en estas circunstancias, a nivel de Cancillería, está haciendo diferentes acciones mediante las cuales está justificando por qué razón al día de hoy no le otorga el salvoconducto, que es que considera que no corresponde el asilo en el caso de ella, y por eso está haciendo diferentes consultas, ¿no? Ahora, cuando hay una orden de captura internacional, doctor Padilla, se pone en alerta también a Interpol, ¿no? A diferencia de otros casos, Interpol en esta ocasión puede actuar. ¿Cómo podría actuar? La Interpol va a actuar, que es la Policía Internacional, solamente cuando salga del país. Y esto se dará si ella, por ejemplo, abandona la Embajada de México y sale del país de una manera informal, ¿no? Porque recordemos que ella tenía impedimento de salir del país. Eso es de una forma formal, ¿no? Pero si lo abandonara de manera ilegal, ¿no? Entonces, ahí sí, siendo ubicada en otro país, y si la Policía Internacional la ubicara, entonces se podría solicitar eventualmente un tema de extradición contra ella, ¿no? ¿México puede sacar a Betsy Chávez de manera no oficial del Perú, sin un salvoconducto? Para nada, porque ahí ya estaría cometido un delito. Por lo cual, por esa razón es que México solicita la expedición de un salvoconducto, que ya lo ha hecho, y en el caso de la señora Chávez, el Estado peruano le ha dicho: un momento, ¿sabes qué? Estamos haciendo consultas porque consideramos que no le corresponde. Una vez acabado eso, resolveremos, ¿no? Ahora, usted habla de que si en caso México la sacara de manera no oficial, estaría incurriendo en un delito. ¿Cuál sería? Es que más que el Estado de México, hablarías del funcionario, ¿no? Porque estarías cometiendo un encubrimiento personal, porque estarías propiciando la fuga de la persona que está siendo perseguida por la justicia peruana, ¿no? Ahora, cabe la posibilidad, porque claro, lo que se hablaba hasta hace algunos días era que el gobierno, a través de Cancillería, habían hecho una jugada casi maestra, ¿no? Porque en paralelo expulsaban al embajador de Cuba por si Betsy Chávez tenía intenciones también de recurrir a esa embajada, con lo cual le cerraban al menos 2 puertas. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué opciones debería considerarse
como estrategia para evitar cualquier evasión adicional a la justicia por parte de Betsy Chávez? En estos momentos, sí, ya la policía podría, sabiendo que hay una orden de captura contra ella, puede hacer todo tipo de labores orientadas a evitar, sabiendo que ella está ahí en la embajada, cualquier tipo de fuga o salida, ¿no?, sobre ella. Una vez que pise, usted me dice, la calle. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, doctor Padilla. Le agradezco mucho esta comunicación. No, nada, bien a tus órdenes. Estamos en permanente consulta. Son las 8:38. Vámonos con Perla. Gracias, Albina. Antes de darle pase a Omar, visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Omar Ruiz de Somocurcio, listo con los deportes, amigo. Buen día. Gracias, Perla. Así es, viernes, arranque, fin de semana con mucha información deportiva y empezamos con el pirata Hernán Barcos, ídolo de los últimos tiempos, goleador de Alianza Lima, que aparentemente está viviendo sus últimos partidos con el equipo blanquiazul. Parece que el pirata Barcos se va de Alianza y la propuesta llegó desde el Uruguay. Bueno, ahí está la palabra del pirata Barcos. Lo siento, me veo acongojado. Yo creo que el pirata quiere quedarse en Alianza Lima. Nadie puede dudar, ¿eh? El pirata Barcos se mete en la historia como uno de los mejores extranjeros, según mi humilde punto de vista, de la historia de Alianza, ¿no? Sí, yo creo que el pirata Barcos, no sé qué opina el televidente, pero es, si no el mejor, de los mejores extranjeros que ha traído Alianza. Y recordemos que el pirata vino para jugar en el momento más complicado de la historia de Alianza, cuando estaba prácticamente en la segunda división, ¿no? Recuerdan que Alianza descendió en la cancha, después hizo un reclamo bien sustentado y se quedó en primera división, pero Barcos vino desde Bangladesh para jugar con casi 37, 38 años en la segunda del fútbol peruano y la rompió. Llega Barcos, Alianza se queda en primera división y sale campeón, bicampeón con Barcos. Es un muy buen delantero. Siempre se habla de que hay problemas internos en Alianza, que el pirata es medio complicado. No me consta, no lo conozco ni en pelea de perros al pirata Barcos, pero Alianza Lima tendrá que tomar la decisión de si se queda o no. Lo que yo creo es que Paolo ya renovó contrato, Barcos todavía no, y Alianza pues medita, ¿no? Dos delanteros de 42 años. No es fácil mantener en un equipo como Alianza, que urge de ser campeón de la Liga 1. Urge Alianza Lima a ser campeón. Paolo también habló. Paolo Guerrero también habló de la selección peruana. ¿Va a seguir Paolo en la selección? Vamos a escuchar. Bueno, decisión complicada en Alianza, ¿no? Claro. Quedarte con dos delanteros de 42 años cumplen el próximo año. Es un caso en todo el mundo, no creo que existan. Hubo en Paraguay, ¿no? En Cerro Porteño fue que estaba jugando Roque Santa Cruz, con 43 me parece. Pero no sé si Alianza Lima con la urgencia. Claro, Santa Cruz con Tacuara Cardoso. Creo que Tacuara tiene hasta 43, Santa Cruz 42 y jugaban, bueno, cambiaban como en Alianza Lima, pero Alianza urge de ser campeón nacional, ¿no? Después del tricampeonato de la U. Y no sé si con los dos podrá mantenerse Alianza, ¿no? Son dos cracks, pero el tiempo pasa. Así es la vida. Bueno, vamos a la acera de enfrente porque a las 6:30 de la mañana viajó Universitario de Deportes a Andahuaylas y viajó un equipo de Willax Deportes. Viajó un equipo de Willax Deportes también para toda la cobertura del último partido oficial de Universitario frente a los Chancas en busca de proclamarse ganador, campeón del torneo clausura invicto. Quiere ganar invicto Universitario, pero de lo que se habla en las últimas horas es que esto ya pasa siempre, ¿no? Siempre en la misma etapa del año se habla de la propuesta que tiene para emigrar
Rodrigo Ureña. Rodrigo Ureña, que ha estado ya a punto de irse a Argentina, de irse a México, no se ha concretado. Ahora tendría ofertas del Rey de Copas, del Olimpia de Paraguay y del Millonarios de Colombia. El chileno, buen jugador, estuvo suspendido 7 fechas, no pudo jugar. Eso creo que le hizo perder a Ureña la importancia que tenía en el equipo crema, y ahora verá si se queda o no. Tiene contrato vigente, y si se va a Ureña, bueno, como tiene contrato con la U recibiría, me cuentan, más de $500 000 si se va a Ureña. Bueno, buen negocio para todos, aunque Ureña es un buen jugador. Y el que se queda 3 temporadas más en Universitario es Jairo Vélez. El pase le pertenecía a la Universidad César Vallejo, que increíblemente no ascendió a la primera división con un equipo de primera división. Y Jairo Vélez ya es jugador oficialmente de la U, ¿no? La U compró el pase definitivo, ya compró, va a comprar. Ya está. Falta la plata, la candela en la cuenta nada más de Vallejo. Y Vélez se quedará como jugador ya de Universitario de Deportes. Nono Fossati, el Nono Fossati sigue molesto, ¿no? Sigue con ese mensaje, ese discurso de que está la posibilidad de que no se quede en la U. O sea, el Nono tiene contrato firmado con la U una temporada más, pero insiste en que aún no está cerrado el tema. Podría partir de la U. Escuchemos al técnico de Universitario de Deportes. Recién los voy a ver. Están aquí en el hotel esperando, pero más que verlos ahora, digo, sé que no tienen ningún problema médico, digamos. Lo que tratamos de hacer es de representar a Universitario por encima de estas decisiones que uno no entiende. Y bueno, nos toca jugar el sábado, cuando a los demás les toca el domingo. Lo queremos hacer de la mejor manera. Nada raro, nada sorprendente, ni ideales ni de lo demás. Yo quedé muy satisfecho con todos. Sí, no cambió nada lo que empecé a decir en agosto, y que ha sorprendido a algunos o ha hecho de que algunos aprovechen y tergiversen lo que yo dije. Que a mí no me preguntes nada, si yo primero tengo que ver si yo voy a ser el técnico, y eso lo voy a decir después de la reunión. Tengo que ver si voy a ser o no el técnico, insiste con ese mensaje el Nono Fossati, que tiene contrato firmado. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de que siga o no Fossati? Barco dice que tiene contrato firmado, que es técnico de la U todo el próximo año, pero el profe Fossati, que es un gran entrenador, insiste con eso, ¿no? Vamos a ver si sigo en la U. Bueno, hay más información. Vamos a contarles qué pasa en Andahuaylas con la U, que está viajando en ya aterrizó seguramente en Andahuaylas, ya llegó la U. 10:30, viajó. Si ya son 8:47, ¿cómo que 10:30? Que se teletransportó. Ya vamos a contarles un segundo, pero antes, en Wallon amamos el deporte. Sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia una meta por conquistar. Por eso en Wallon hace más de 35 años diseñan la mejor ropa, calzado, accesorios deportivos del país, con los mejores diseños y lo mejor en rendimiento. Hoy te invitamos a conocer la nueva tienda de Wallon, que está en Punta Hermosa, en el Boulevard Punta Mar, kilómetro 42 de la Panamericana Sur, con la última colección. Ahora también con los morrales de Wallon y con las mochilas de Wallon, que están dando la hora. Y también las encuentras en 28 tiendas a nivel nacional. Está en todo el país, Wallon. O compra de tu casa, facilito, en wallon.com.p. Wallon, muchas gracias. Amor por el deporte. Selección peruana, sí, llegó. ¿Cuánto se ha demorado en llegar desde Rusia al Perú la selección? Más de 3 días. Yo tuve la oportunidad de estar en Rusia y el viaje no fue tan largo. Bueno, Rusia lamentablemente está en guerra. En esa época no, y son los problemas terribles, obviamente. Más allá de las desgracias de la guerra, también todo se complica. Y ahí está llegando la selección. Jesús Castillo, por ejemplo, se fue directo al hotel del aeropuerto y hoy día tempranito viajó hasta Andahuaylas. Imagino que también Valera hizo lo mismo para disputar su último compromiso del año oficial de la U. Esa es la llegada. Claro, están cansados, pero con buena experiencia. Esto es increíble. Esto es increíble. Suele pasar siempre en el fútbol peruano.
La Comisión de Disciplina de la Federación Peruana le otorgó los 3 puntos a Comerciantes Unidos del partido con Ayacucho. Bueno, cortito. 8 de noviembre, Ayacucho de local ganaba 1-0 a Comerciantes Unidos. Faltaban 5 minutos. Le tiraron un objeto a un miembro de la terna arbitral, el señor Aro, ¿no? El señor Aro pidió que se retiren los equipos, pero después regresaron, pero solo uno de los equipos. Bueno, cuento corto, Ayacucho menos 3 puntos, candidato firme al descenso. Pero la pregunta es, estaba ganando de local en Ayacucho, 1-0. Y hinchas de Ayacucho tiraron una moneda al árbitro cuando estaban ganando el partido, bien raro, ¿eh? Hay cámaras, hay que investigar quiénes tiraron esas moneditas al árbitro del partido. Si estaba ganando Ayacucho, y un hincha de Ayacucho le tira un objeto al árbitro que ocasiona que le quiten los puntos y casi descienda Ayacucho. Bueno, eso lo ampliamos este domingo a las 7 de la noche en Huilas Deportes. Nada más por esta mañana. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Antes de la pausa vamos con una recomendación. ¿Quieres ver crecer tu dinero de forma rentable y segura? Con la cuenta de depósito a plazo fijo de Caja Primera obtén una tasa de interés preferencial eligiendo el monto y plazo que se adapte a tus necesidades. Además está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito. No lo pienses más y haz crecer tu dinero desde el primer día, porque en Primera, primero eres tú. Hacemos una pausa y regresamos en Al Día con Huilas.